Hola a todos, hoy les voy a traer una nueva historia que es muy hermosa. Se llama El Anillo Roto. Este matrimonio está destinado a fracasar de todos modos. Espero que les guste bastante, así que déjenme sus comentarios y denle un like. Empecemos. Carson Escalante caminaba por un corredor cuando escuchó el grito de una dama detrás de él. «Señor Escalante, por favor, espere un momento». La mujer le pidió que le ayude, ya que la condesa se quejaba de mareos y no sabía qué hacer. Además de que solo había mujeres débiles en ese lugar. Antes de que pudiera encontrar una excusa más tonta, Carson se puso los guantes que ya se había quitado a medias y volteó a ver a la dama noble. La mujer se acercó y con solo mirarlo por un momento, sus ojos quedaron encantados al instante. Como todas las mujeres de la corte de Mendoza, el hijo mayor de la familia más prestigiosa de Ortega es el hombre más guapo en Mendoza. ¿Señorita? El rostro que veía Carson era el de una dama sonrojada que ni siquiera podía hablar. La mujer sacudió la cabeza como si recordara tardíamente su deber. Ella le dijo que esperaba que pase un caballero para poder pedirle ayuda, pero nadie apareció después de esperar mucho tiempo, y que ahora que el señor Escalante apareció, ella se sentía muy aliviada. Los ojos de Carson fueron más allá de la dama corriente que estaba parada justo frente a él, y se dirigieron a la otra dama, que estaba apoyada contra la pared y respiraba con dificultad. Era una cara familiar hasta cierto punto. Si fuera una emergencia real, cualquiera habría corrido al salón de banquetes a solo 2 minutos de distancia, pero nadie lo hizo. Realmente parece una emergencia. Realmente no era una emergencia, en absoluto. Desde el principio habían estado esperando a Carson, calculando cada uno de sus movimientos. Carson asintió con la cabeza con cortesía y caminó hacia la condesa, que finalmente había comenzado a apoyarse en la pared. Y recordó que su marido era el conde de Portillo, que había muerto hace un año. Como una joven viuda de espíritu libre, ella era la mejor oponente para divertirse esa noche. Pero sea quien sea, es mejor no hacer nada apresurado. Carson se detuvo frente a ella y le preguntó: ¿Puedes levantarte por tu cuenta? La condesa deliberadamente se sonrojó y dijo que no podía. El cuerpo de la condesa fue recogido entre sus brazos y ella empezó a decir que era un alivio que una persona tan maravillosa como él protege el territorio marino de los Ortega, que escuchó que se enlistó para seguir los pasos de su abuelo y continuar la tradición familiar, y que se sorprendió mucho al escuchar la noticia, ya que después de todo él era el heredero de la familia Escalante. Pero el mar de Muñera sigue siendo muy peligroso por las frecuentes batallas, a pesar de que su abuelo, el almirante Calderón, obtuvo una gran victoria y nos trajo un breve momento de paz. Los piratas crecen cada vez que los años pasan. Como miembro de los Grandes de Ortega, he aprendido que el poder conlleva una gran responsabilidad. Carson cortó las palabras de la mujer, ahorrándole la molestia de explicar cada palabra. Al sur del palacio había lugares donde los nobles que disfrutaban de un banquete podían descansar un rato o acostarse. Más precisamente, los lugares donde se esconden hombres como él y mujeres como esta condesa. Para estar en el lugar más honorable, hay que asumir grandes responsabilidades. Es la frase que mi abuelo solía decir. La condesa respiró hondo como excitada por la mirada directa de Carson y en medio de la penumbra ella lo besó. Los Grandes de Ortega es una de las 17 prestigiosas familias que recibió el honorable título nobiliario otorgado por la familia imperial de los Ortega, y el ducado de Escalante es una de las familias más prominentes. El hecho de que era el sucesor del duque de Escalante y al poseer una belleza que todos admiraban era la personificación de una bendición divina. A los 15 años comenzó a mostrar su apariencia masculina y salía con señoritas mayores que él. A los 17 tenía una multitud de admiradoras que lo seguían por doquier. A los 20 empezó a conocer a mujeres más maduras. Era un chico que fue insaciable desde su juventud. Carson Escalante de esposa, a la edad de 23 años, estaba en todo su esplendor. Carson le agarró por la cintura a la condesa, empujándolo contra la pared, y la habilidad de la mujer para poner sus labios al azar en él fue descuidada, pero su pasión valía la pena vivirla. Una teoría suya era que él nunca haría nada peligroso en un lugar como este. Bueno, al menos eso pensaba.
La expresión de la condesa se contorsionó de éxtasis mientras se agarraba el pecho y pasaba suavemente los labios por el escote. Estaba obsesionada por querer quitarle el uniforme, aunque sea un poco. Carson escuchaba con un oído a la condesa frotando su cuerpo y parloteando cosas inútiles, mientras se concentraba en su cuerpo. No me alisté para esto, pero no recuerdo bien por qué me alisté. Una cara le vino a la mente. Entonces, la condesa empezó a decir que es una pena que esa mujer es demasiado común, que su prometida era tan ordinaria, aunque pertenezca a la gran familia de Valestena. Carson frunció el ceño. De alguna manera era demasiado vivido para lo que recordaba en su cabeza. El deseo que sentía se calmó en un instante. Y la condesa siguió diciendo que cómo puede tener esa cara tan rígida y aburrida si tiene un prometido como él. Ella se comportaba como una monja. Carson se quedó mirando la pared durante un rato, luego movió nerviosamente la cabeza, esquivando los labios de la condesa. En ese momento, la vista se giró automáticamente hacia un lado. Inés Valestena los miraba, con un característico aspecto duro, poco interesante como el de las monjas de la capilla. Inés Valestena de Pérez, después de 17 años de compromiso, fue la primera vez que descubrió la infidelidad de Carson. Fue justo después de la temporada de lluvias, el carruaje del duque Escalante estaba de camino a la residencia del duque de Valestena. Carson recordaba la desagradable vista de ese día, era un desastre. Carson recordó algunas palabras más de la condesa que habían fluido en su oído. Pero mire el atuendo de monja de su prometida, incluso en el banquete imperial. Si tuvieras ojos, te habrías dado cuenta de que el atuendo de la monja era más caro que su collar. Porque el duque de Valestena nunca se preocupa por su única hija y no sabe lo arrogante que es con las otras señoritas. Tiene una personalidad hostil, ni siquiera puede hacer amigos. Si usted supiera eso. Así que lo has oído todo, Inés. Carson estaba inundado de culpa por Inés Valestena. El recuerdo era tan confuso como la sensación incómoda en ese momento. ¿Cuál era la cara de Inés? Carson era el tipo que olvidaba rápidamente recuerdos que le desagradaban. Negó con la cabeza y se bajó del carruaje listo para ingresar a la magnífica residencia del duque de Valestena. Estos son los momentos en los que Carson no puede dejar de pensar en el futuro, cosas que hacen que se le cierre la garganta con solo imaginarlas. Una vez casado, un hombre no debe tomar a otra mujer aparte de su esposa. Carson siempre estaba atrapado en el pensamiento muy conservador de que después de casarse no debería conocer a ninguna otra mujer que no sea su esposa. Ya he tomado muchas mujeres, así que, ¿qué importa? Es una idea anticuada y conservadora para una sociedad noble donde el adulterio ya está ampliamente aceptado. No está permitido bajo ninguna circunstancia. Entonces, debería divertirme lo más posible antes de la boda. Porque si tengo que vivir como un monje toda mi vida, al menos así no me arrepentiré. Carson Escalante necesitaba un recuerdo con el que sostenerse para recordar algún día. Mis costumbres de sinvergüenza pronto quedarán en el pasado. Carson sentía una ira, una irritación y otras molestias indescriptibles cada vez que pensaba en la hija de 6 años del duque de Valestena, que tomaba sus propias decisiones y torcía el curso de su vida. La realidad que se ha retrasado durante más de 6 años, desde ingresar a la academia militar hasta alistarse en la marina, estaba más cerca de lo que esperaba. Inés Escalante lo estaba esperando en el salón. Entonces tuvo que enfrentar un extraño sentimiento de culpa, al menos la mitad de la culpa y la vergüenza que ella no debería haber descubierto. Señor Escalante. Inés. Una voz aguda lo saludó. Carson se acercó a ella y besó el dorso de su mano elegantemente extendida. Lo que vuelve a ver a la vista es, como siempre, su ropa que está silenciosamente cubierta hasta la punta de su cuello, un rostro modesto que no es muy hermoso, sus ojos rectos y tranquilos, y su cabello de ébano que está recogido a medias con pulcritud. Su rostro se volvió claro en el recuerdo borroso donde ninguna expresión podía venir a la mente. Bueno, así era entonces, una expresión que mira a la gente en silencio, como una persona que no sabe cómo enojarse o sonreír. Creo que quería verme por algo. No solo necesitaba verte hoy, también quería hacerlo ayer,
y hace 4 días, así como hace 2 semanas. Inés le dijo que debido a la lluvia terrible que habían tenido, simplemente no quiso causarle molestias. Carson pensaba que su reacción era obvia. Era la primera vez que Inés lo ignoraba tanto, y fue natural. ¿Qué prometida no se enfadaría la primera vez que vio a su prometido enredado con otra dama? Ese día, sé cómo debes haberte sentido. Carson estaba frustrado por culpa de quien debía vivir el resto de su vida como un monje. Nunca quiso casarse. Es difícil entender lo que está diciendo, señor Escalante. Sabes exactamente de lo que hablo. En absoluto. Sería un completo disparate decir que esta mujer es sumisa. Ella fue la que cambió su vida entera con solo señalarlo con el dedo. Pero Inés Valestena me quiere. Por eso lo escogió, pensaba Carson. Por eso Inés renunció al puesto imperial. Ella tuvo numerosas ocasiones de revocarlo todo, pero las desaprovechó. Me esperó porque me quiere. Y se mantuvo en el mismo lugar tanto tiempo hace 17 años como ahora. Y para Carson, eso siempre ha sido un problema. Inés Valestena lo quiere, pero a Carson ella no le gusta para nada. No es por su vestimenta o su expresión seca, es por la sensación de daño de que su vida fue influenciada por ella. Pero eso no podía ser todo. Se ha pasado años ahogándose en la culpa por ese sentimiento. Puedo explicarlo todo. Por supuesto, esa era una excusa que ni siquiera se acercaba a explicar. Inés construyó un muro obstinado en el mundo, y a diferencia de su actitud rígida, hubo muchos rincones ingenuos. No tenía que saberlo todo, tenían que casarse tarde o temprano, y en el mundo, a veces es mejor no saber. Carson estaba seguro de que ella realmente no sabía nada, o eso creía. Lo he visto con mis propios ojos, así que tengo toda la explicación suficiente, así que no hay ningún problema. ¿Hablas en serio? Señor Escalante. Entiendo lo molesto que debe haber sido, pero al menos enójate conmigo. Inés le dijo que no le molestó para nada, incluso estaba sonriendo. Era una sonrisa que veríamos una vez al año y que dejó a Carson en estado de shock. Claro que estás enojada. No lo estoy. Por eso te negaste a verme por 2 semanas. Porque era temporada de lluvias, no quería que te mojaras. Inés estaba agotada por la conversación. Si ellos nunca habían sido tan cercanos para charlar así, después de todo, no era como si él se haya involucrado con 1 o 2 mujeres. ¿Realmente creía que Inés no lo sabía? Ella no era una idiota después de todo. ¿Y no estás enojada? Inés le dijo que no había ninguna razón, que no le importaba a quién conozca o a quién tenga en su corazón. Él tenía la libertad de estar con quien quiera. Soy tu prometido, Inés. Nos casaremos pronto. Al darse cuenta de que hablaba como un loco, como si su posición se hubiera invertido, nerviosamente se cepilló el cabello. Es como si estuviera realmente enojado. En lugar de señalar sus contradicciones, Inés habló en voz baja. Pero eso no significa que tengas que perder tu libertad ahora. Todavía no estamos casados. Así que haz lo que quieras, ni siquiera te preocupes por mí. Ni siquiera necesito una explicación. Eso no tiene ninguna gracia, Inés. En lugar de negar con la cabeza, ella dijo que lo sabía, pero que no le decía que él era libre de hacer lo que quiera porque sea comprensiva. Lo decía porque no tenía ningún interés en él. ¿Lo entiende, señor Escalante? 23 años, verano. Ella le dijo que todo había sido producto de su imaginación. Cuando Carson Escalante, de 6 años, prometió pasar el resto de su vida con Inés Valestena, de 6 años, en primer lugar, no sabía qué era la frase toda la vida. Se celebró un banquete conmemorativo de su compromiso, y al final del suntuoso banquete, Carson preguntó a la gente: ¿cuántos años tarda una vida? No, quiero decir, ¿cuántos años es de por vida? Debe haber hecho esa pregunta por 4ª vez, mientras iba y venía entre los adultos que solo sonreían con caras extrañas. El duque de Valestena, a quien se le hizo la pregunta, interceptó en cambio la respuesta de la duquesa y señaló a su hija con la barbilla. Carson pudo ver entonces la expresión de Inés. Ella le dijo: ¿sabes lo que significa esa palabra? Carson, de 6 años, tenía una personalidad tranquila, pero sabía que estaba siendo ignorado. Así que estaba furioso y con el ceño fruncido. Inés siguió hablando. No lo sabes. Carson dijo: lo sé, todo el mundo lo sabe.
Entonces explícame, le pidió Inés. Bueno, es el tiempo, y el tiempo es la hora, y... Inés se dio la vuelta y preguntó a su padre, el duque Leonel Valestena, si de verdad tenía que seguir hablando con el señorito Escalante. El duque inclinó la cabeza al nivel de los ojos de la joven hija y habló amablemente. Inés, sabes que eres mucho más inteligente que los niños de tu edad. Es natural estar frustrada, así que tienes que practicar a no ignorarlo. Aunque no sea tan inteligente como tú, si tu amigo no sabe algo, debes enseñarle amablemente. No debes hacerle sentir estúpido solo porque no sea como tú. Carson dudó de sus oídos y miró alternativamente las caras del duque y de Inés, pero ya no parecían preocuparse por Carson. ¿Yo? ¿Creen que soy estúpido? El pequeño Carson tenía 6 años y era inteligente. ¿Acaso no se unieron en alabanza a sus tutores y los ancianos de la familia? Frunció el ceño con su cejita perfectamente linda y volvió a mirar al duque. Contrariamente a la actitud rígida de Inés, el rostro arrogante del duque estaba lleno de orgullo y cariño por su hija. Inés le respondió a su padre que no necesitaba amigos, ya que el señorito Escalante era su prometido, no un amigo. Carson era joven y no sabía mucho todavía, pero sabía que ser un prometido es más bueno que ser un amigo. Los amigos se pueden hacer infinitamente, pero solo una vez se podía ser un prometido. El duque de Valestena le dijo a Inés: Ok, Carson es tu prometido, entonces debes ser más amable con él como una dulce y tierna jovencita. Inés le respondió a su padre que aunque tenga mala personalidad, ya era una dama. Carson la miró con el ceño fruncido, sorprendido cuando ella volteó la cabeza una vez que terminó de reprender a su padre. La niña de cabello oscuro y prolijamente ataviada con un vestido negro se adaptaba más a un funeral que a un banquete para conmemorar su compromiso. Inés le dijo: Escalante, escucha con atención. Solo los muertos pueden responder cuántos años dura una vida. Y Carson le preguntó si los muertos pueden hablar. Inés le dijo que no, nadie que esté vivo sabe la respuesta. Entonces, ¿cómo pueden saberlo los muertos? Porque han experimentado la muerte. El niño que había estado aprendiendo sobre la muerte recién hace 4 meses tenía dificultades para tener conversaciones sobre ese tema. Hasta llevar un vestido que parece de luto ya da miedo. Puso los ojos en blanco en busca de un adulto que pudiera mediar en la conversación. Carson preguntó si también tenía que morir para saberlo. Inés le dijo que la vida es un intervalo que dura hasta la muerte, por lo que solo termina cuando mueres. Si lo piensas así, seguro que podrás hacer las cuentas y calcular cuánto tiempo de vida le queda. Carson se dio por vencido rápidamente. ¿Por qué se tiene que morir para saberlo? Inés le dijo: la vida es hasta que mueres, y cuando mueres tu vida termina. Y Carson le preguntó: ¿voy a morir? La pierna de mi abuelo empezó a pudrirse después de que le dispararan en el mar de Muñera. ¿Significa que perderé mi pierna como él? ¿Tendré que vivir contigo hasta que me la corten? Tu abuelo vivió 10 años más después de perder la pierna, le dijo Inés. Además, eres diferente a tu abuelo. ¿Cuántas veces he dicho que no necesitan cortarte la pierna? Oh, por supuesto, si te enfermas, si tus pies se pudren o si te disparan y los dejas desatendidos, es posible que tengas que... Carson, asustado, le dijo: ¿así que estás diciendo que me cortarás la pierna y si no me la cortan tendré que casarme contigo? La mirada de la gente se volvió hacia los protagonistas de esta cena. Vieron al pequeño con una cara hermosa como un ángel y las lágrimas corriendo por su rostro. Entonces, como buscando al culpable, ven a la niña mirando al niño con una cara sin sangre ni lágrimas. Carson, de cabello rubio brillante, piel impecable como la porcelana, rasgos esculturales, vestido con una camisa blanca con corbata, un chaleco beige y una levita marrón. Por otro lado, la expresión dura de Inés, vestida toda de negro. No podía ser un contraste de colores más perfecto, como el enfrentamiento entre el bien y el mal. Inés susurró: ¿sabías que haremos algo más que casarnos? También tendremos un bebé. No quiero, gritó Carson. De mala gana, Inés extendió la mano y limpió las mejillas mojadas de Carson. Desde la distancia el comportamiento parecía bastante amistoso, por lo que los adultos rápidamente desviaron la mirada, como si estuvieran aliviados. Tan pronto como comprobó que las dudas que le asaltaban habían desaparecido, Inés se apartó de él. Era difícil de ver,
pero en los ojos de Carson el humo de la muerte parecía haberse alejado con solo alejarse de ella. Escalante, de hecho, puede que no sea de por vida. ¿Qué? Estoy hablando de nuestro matrimonio. Inés sonrió con una expresión secreta como si compartiera un secreto importante y luego volvió a una cara inexpresiva. Entonces, la emperatriz Cayetana, hermana del duque de Escalante y tía de Carson, levantó la copa para pronunciar un discurso de felicitación. Levantemos nuestras copas por Carson Escalante de esposa e Inés Balestena de Pérez, quienes se unirán en matrimonio cuando alcancen la mayoría de edad, y que la alianza entre las dos familias se fortalezca a través de la eterna unión de esta hermosa pareja. Se amarán y se cuidarán por el resto de sus vidas, y en tiempos difíciles se tomarán de la mano y está claro que apoyarán a las dos familias con más fuerza. Inés Balestena se convertirá en la dama de la familia Escalante, y Carson Escalante se convertirá en el yerno de la familia Balestena. Y para la alegría de la familia imperial, se dedicarán mutuamente a sus respectivas familias de por vida. Ahora todas las palabras de por vida fueron reemplazadas automáticamente por hasta la muerte. Era una bendición como una maldición. Independientemente de lo que dijera su prometida de 6 años grosera y desagradable, toda su vida fue lanzada como un dado ese día, y estaba claro que la vida perfecta de Carson Escalante comenzó a desmoronarse desde aquel día. Óscar Valencia de Ortega, príncipe heredero y primo de Carson. El príncipe heredero Óscar, de 10 años, se sentó arrogantemente con sus piernas cruzadas y miró a Carson con desagrado. Sigo sin entender, ¿por qué tú? Carson, como siempre molesto, trató de enfrentar a su primo y luego cerró la boca, sin saber qué decir. Óscar no era inteligente, pero es alguien a quien tendrá como su señor por el resto de su vida. La vida es hasta que mueras pronto, y Carson ya está cansado de la palabra de por vida. Es aterrador tener que vivir como Inés Balestena como marido y mujer hasta el día en que se muera, pero ver ese primo infantil hasta que se muera, como su padre tiene que servirle a su majestad el emperador, era mucho más aterrador que eso. Carson Escalante de esposa, ¿escuchaste lo que te acabo de decir? Yo tampoco lo sé, dijo el pequeño Carson. Óscar es el príncipe heredero, que nació aparentemente inteligente, le dijo. Pues deberías esforzarte más en averiguarlo. Cuando crezcamos y me convierta en tu emperador, ¿vas a quedarte mirándome como un idiota cuando te pregunte algo? Ya vives cómodamente en el mundo solo porque tienes una cara bonita. Debes haberle hecho algo a la señorita Balestena, estoy seguro de eso. Carson no perdió la compostura a pesar de los argumentos sin sentido del príncipe Óscar, y respondió con dignidad y respeto, como había aprendido de su madre decenas de veces. Tengo 6 años, majestad. Los ojos de Óscar se entrecerraron como si hubiera leído la expresión de orgullo que le vino a la mente y le dijo, exactamente, ¿cómo se atreve un niño de 6 años a ser tan astuto? Aunque tendré 7 pronto. ¿Así que un simple niño de 7 años se atreve a ser más astuto que yo? Pero usted solo tiene 10 años. ¿No sabías que ella era mía? Su majestad, Inés nunca le perteneció. ¿Cómo te atreves a robar la propiedad de tu señor? Habían pasado 3 meses desde que Carson se comprometió con Inés, pero Óscar parecía estar pensando en ello como si hubiera sucedido ayer, y le dijo que no lo castigaría porque era el hijo de su tío, pero esa alianza matrimonial estaba destinada a beneficiar a la familia imperial. Óscar también tenía un rostro hermoso que se parecía al emperador, con facciones ricas y ya tenía una impresión alta, pero sabía bien que era incomparable con el rostro angelical de Carson. Cuando Inés rechazó la propuesta del príncipe heredero y eligió a Carson en su lugar, fue la emperatriz Cayetana quien llevó a Carson ante la muchacha, así como si hubiera estado esperando el momento. Ni siquiera cuestionó a Inés por rechazar insolentemente al hijo del emperador, sino que le invitó amablemente a hacer su propia elección. La emperatriz estaba enviando un mensaje. Necesitaba forjar una alianza con la casa Balestena, pero no quería coger una niña tan sombría. Carson era un anillo adecuado, al mantener a la hija de Balestena a una distancia cercana, pero no tan lejos como para infringir sus vidas. También puede solidificar una alianza con los Balestena. Aunque necesitaba a Inés, no creía que ella fuera digna de su hijo. Entonces,
Oscar le dijo al pequeño Carson que lo rechazó y escogió a un idiota como él. Esa maldita mocosa de cabello negro parecida a un cuervo. Carson le dijo que pensó que le gustaba a Inés. Y Oscar, casi riéndose, le dijo: ¿A mí? ¿Gustarme a esa niña? Querer y gustar son cosas distintas, Carson. Yo quería casarme con Inés, pero eso no significa que me guste. Lo que pasa es que ella tiene el mejor linaje entre todas las mujeres con quien nos podemos casar. Carson sabía bien que solo había 5 duques que pertenecían a los rangos más altos entre los prestigiosos grandes aristocráticos pertenecientes a los grandes de Ortega, y que entre ellos Inés era la única niña de su edad. Oscar le dijo a Carson que podría casarse con su media hermana, y Carson respondió que no le gusta. ¿Odias a mi hermana más que al cuervo de Valestena? Como era de esperar, así era. Carson asintió y Oscar sonrió, apretó su barbilla y le dijo que inesperadamente parece que le gustaban los cuervos. Oscar sonrió porque eso hacía querer más a Inés y le dijo: estupendo, vamos a ver a tu cuervo. Aún queda mucho tiempo para que ambos se conviertan en adultos.